seguramente quiera Sergio Palazzo que crezcan las paritarias, sí, porque le han ganado ampliamente la inflación a ellas. Palazzo, Iván Jagroski lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Hola Iván, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué anda haciendo Sergio Palazzo un domingo a la mañana? Atendiéndolo a usted, Iván. ¿Qué cosa? Me comprometí. Atendiéndolo a usted como me comprometí. Eso es cierto, es correcto, pero antes de atendernos a nosotros, ¿qué hacía Palazzo? ¿Estaba tomando mate, leyendo el diario? Tomando mate con... No, en realidad mate no, me estaba tomando un vaso de leche con cereales. Mire que nutri... Es la nueva camada de sindicalistas, sí, ¿no? Sí. No llega Facundo Moyano, ¿no? Pero... No creo. No, ok. ¿Sabe qué? Sergio, le voy a decir algo a ver si usted se acuerda. Sí. No le pido que no me dé ningún nombre ni el artefacto, no el artefacto, sino lo que encontró. Pero me dijo gente de la gestión anterior del Ministerio de Economía que eran muy duras las paritarias con usted y sí, que en una de esas, de las primeras, se agarra la cabeza acá Guido Stocchi, en una de estas discusiones paritarias, usted encontró en el Ministerio de Economía... Es cierto, ¿no? Sí. Listo, se lo pierde la audiencia, por ahora podemos decir, porque horario de protección al menor. Pero quería saber si era cierto, veo que sí. En el salón de reunión. Exactamente. Hay que decir que no fue en ningún despacho, fue en el salón de reunión. En el salón de reunión. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué quiere ahí entonces? Se ríe Palazzo. Escúcheme, Sergio, fue el... Tiene buena información, estaba adentro usted, ¿no? Usted es titular de alguna manera referente de la, corríjame si me equivoco, Confederación Federal de Trabajadores, una corriente de sindicato que está de alguna manera disputando la conducción de la CGT. Hubo un acto en Ferro el viernes, a propósito de eso y de la realidad del movimiento obrero lo llamamos. ¿Cómo fue ese acto? Si nos quiere contar, pero además, ¿cómo está viendo este triunvirato que algunos sectores impulsan para conducir la CGT? Con relación al triunvirato, nosotros entendemos que tiene que haber una conducción colegiada. Lo que creemos que por ahora es una mesa demasiado chica para una unidad tan grande, y también que se busca con esa unidad. Si nosotros buscamos sortear el estatuto que establece que es un solo secretario general y poner 3, daría lo mismo poner 3, 4 o 5, pero contener a todos los sectores y espacios que están dentro del movimiento obrero, porque si no, medio como que hay sectores importantes, por un lado el nuestro, por otro lado el MASA, que también está discutiendo lo mismo, ampliar esa mesa, o que haya un secretario general único. Uno se imagina esos sectores afuera y se imagina una CGT sin metalúrgico, sin los docentes privados, sin los bancarios, sin la Unión Ferroviaria. Entonces concluye que una CGT que arranca debilitada y no es la CGT que queremos para enfrentar las políticas de gobierno. Y aquí viene precisamente qué es la corriente y qué plantea la Corriente Federal de Trabajadores, que es la que integro junto con otros compañeros, casi 30 sindicatos. Nosotros hemos planteado la necesidad de un programa que confronte con las políticas del gobierno actual y que no se agote simplemente en discutir salarios y condiciones de trabajo, sino que tiene que discutir la agenda de los argentinos como la discute el sector empresario, como la discute la política. Ahora, Sergio, cuando uno escucha a Caló, Barrio Nuevo, Moyano, o a Schmitt, Acuña, Daer, parecen estar muy convencidos en on de que el camino es el triunvirato, y en off hablan de la posibilidad de darle la secretaría gremial a alguien del MASA. El MASA dice que eso no lo va a aceptar, de darle un cuarto lugar a usted también en lo que sería, en lugar de un triunvirato, una conducción. Un cuarteto, sí. Exacto, no se me ocurría cómo decirlo. Un quilombo también. Entonces... Parecemos cordobés. Sí, parece. Ahora, si eso ocurre, Sergio, supongamos que a usted le dan el cuarto lugar en la conducción de la CGT, igual quedaría el MASA afuera y la CGT quedaría igualmente debilitado. Yo estoy errándole con la lectura. No, siempre va, que no estén todos los sectores, probablemente haya un nivel de debilidad. Por ahí se achica esa brecha de nivel de debilidad porque se incorporan, vuelvo a decir, 30 sindicatos que están en este espacio con actividades importantes. Docentes privados, los de la energía en su cuadro jerárquico, bancarios, gráficos, pilotos de aviones. Son sindicatos importantes los que están de este lado. Quizá no tengan la cantidad de congresales que tengan otras actividades,
pero desde el punto de vista de la actividad es importante. Por supuesto que nosotros aspiramos a que estén todos los sectores. Nuestra diferencia con los compañeros del MASA, por ejemplo, es que nosotros planteamos dos cosas. Uno, que tiene que haber una conducción colegiada por un tiempo de transición y después sí retomar lo que es la CGT histórica con una conducción de un secretario general. Bueno, te interrumpo, Sergio, con esto. El Sí. MASA dice, esa transición la venimos haciendo hace un año y medio. No, no es así porque cada uno ha ido tomando sus decisiones, ¿no? Fíjate que de las tres referencias hay opiniones distintas de cómo enfrentar los problemas e inclusive de cómo es la interacción o no con el gobierno nacional. Uno dice que hay una integración y un periodo de transición cuando va en el mismo sentido la conducción, sean 2, 3 o 4. Cuando han tomado vertientes por separado, no es una transición para mí. Porque fíjate que el 29 uno de los sectores no fue, por ejemplo. La Azul y Blanca no fue a la marcha del 29 de abril. La relación con el gobierno que tienen determinados sindicatos grandes no es la misma que tienen los sindicatos que están nucleados con Moyano, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de transición, habla de que ordenadamente los 3, 4, 5 sectores caminen en un mismo sentido y de ahí surja después el liderazgo natural que tiene que conducir. Cuando han ido por caminos separados no creo que sea una transición. En todo caso, son los esfuerzos que se han hecho para llegar a una unidad que ahí tiene que empezar la transición. Palazzo, ¿qué tal? Lo saluda Guido Stochik. Y Está bien. cuando nosotros hicimos un análisis al principio del programa, decíamos, bueno, el gobierno trabaja mejor la política que la gestión. ¿Por qué? Porque cierra el Congreso, de alguna manera, diputados y senadores para que voten ciertas leyes, cierra a los gobernadores por la coparticipación y saca fotos, etcétera. Y cuando vemos el caso de los gremios, uno ve el anuncio del reintegro del Fondo de Obras Sociales, que en realidad es un 5%, y dice, bueno, a los gremios los cerraron con esto. ¿Esa lectura es correcta? Porque uno dice, bueno, hay conflictividad en cuanto a tarifas y una serie de situaciones, y militantes, dirigentes te dicen, bueno, pero no, los gremios con el reintegro de Obras Sociales ya está, están cerca del gobierno. ¿Esto es así? Te contesto eso al final porque me metiste en un debate que me parece apasionante y permitime discrepar con tu análisis. Yo creo que es al revés. Lo que están haciendo son actos de gestión, no de política. Y actos de gestión mal hechos. Porque este gobierno lo que apunta es a la despolitización, apunta a que los compatriotas nuestros no discutan de política. Es más, creo que íntimamente detestan la política. Ya lo ha dicho su gurú espiritual y comunicacional, que es Durán Barba, cuando hace declaraciones en contra de la política. Este gobierno busca crear sistemáticamente significantes vacíos respecto a la política para generar una épica de relato a partir de la gestión. Esta es una diferencia que tengo con respecto al análisis primario tuyo. Lo segundo, lo que han hecho son actos de gestión. Cerrar una ley a cambio de una negociación con las provincias, te doy más o te doy menos, es una acto de gestión. Ellos necesitan la ley de los holdouts, se sentaron y si le tuvieron que regalar miles de millones de dólares a las provincias o a algunos otros sectores para que le votaran, lo hicieron porque lo entendieron como un acto de gestión, una negociación casi empresaria. Después están los otros, ¿no? Los que se dicen opositores de un lado, de otro, del que venga, que entre el viejo debate histórico y filosófico debate de la ética de los principios y la ética de la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad, me quedo con la ética de la responsabilidad, votan cualquier cosa o una contramano de la historia de sus partidos. Pero yo creo que al revés. Y con respecto al tema de las obras sociales, lo primero que hay que aclarar es que no es plata del gobierno, son plata de las propias obras sociales, con lo cual no es que el erario público está sacando dinero para darle a las obras sociales. Y lo segundo es que es un paso adelante, pero no es una reparación histórica como pretendió hacerse ver la devolución de los 29.000 millones, porque de ahí 2.500 millones o 2.900 son para pagarte expedientes atrasados. ¿Qué significa? Que las obras sociales ya gastaron la plata en tratamiento, presentaron sus comprobantes y no le ha pagado la superintendencia a través de los organismos que tiene para eso. Lo segundo, de 4.500 millones que no son de libre disponibilidad de las obras sociales, son para cuando hay epidemia, casos catástrofe o algún tipo de prevención que realizar que la regula la superintendencia. Lo tercero, hay 8.000 millones que es al revés, sacan del sistema de obras sociales para dárselo al gobierno para mejorar los hospitales públicos, que nosotros lo aceptamos como un gesto solidario para que mejoren hospitales públicos, que debería ser responsabilidad del gobierno, para que tenga mejor infraestructura de atención a aquellos compañeros nuestros trabajadores que no tienen empleo y terminan en un hospital público.
Y lo último, que sería la supuesta caja, entre comillas, con la que arreglan a los dirigentes sindicales, son 14.000 millones de pesos, que es un pase contable por cómo se ha planteado el tema, nada más, porque sacan de una cuenta a la vista que está a nombre de la superintendencia en el Banco Nación, y la mandan a un fideicomiso que está a nombre de la superintendencia, y le emiten un bono que va a quedar a nombre de la superintendencia y pagadero en el 2020 a la superintendencia. Con lo cual no existe ese tan mentado compensación o resarcimiento histórico hacia las obras sociales, y tampoco son ingresos de dinero para las obras sociales, salvo aquellos que tenían expedientes atrasados o si hubiera algún caso de prevención que realizar o de catástrofe que se pueda recurrir a ese fondo. Palazzo, interesante lo que quiero decir, que sí, independientemente de todo esto, muchos de nosotros estamos planteando que más allá de que no han devuelto o hay un esquema de devolución a futuro de la plata que es nuestra, acá hay un problema social, hay un problema laboral, hay un problema de consumo, hay un problema que se están afectando puestos de trabajo, y esto requiere un plan de lucha, haya plata o no haya plata para las obras sociales. En eso que, Palazzo, que decís de la conflictividad y el momento social que se está viviendo, ¿vos creés que hay muchos dirigentes que tienen que ponerse la camiseta y jugar el verdadero rol de oposición, que parece por momentos que la sociedad no tiene referencias en este caso? Bueno, yo tuve una sensación el otro día en el plenario de secretarios generales de CGT. Debemos haber concurrido 140 secretarios generales, un poquito más a lo mejor. Si bien algunos discursos al principio arrancaron por el lado de que los dirigentes, como decía Perón, tienen que ser sabios y prudentes, de que nadie nos vaya a dar empujones a un paro, que más de una vez ustedes lo deben haber escuchado en alguna declaración de algunos dirigentes altos de la CGT, cuando se abrió el debate, cosa que fue fenomenal que hubiera el debate en la CGT después de tanto tiempo, y nos tocó abrirlo prácticamente a nosotros y planteamos el plan de lucha y planteamos que había que tener un programa, que había que confrontar con el gobierno. Llamativamente la mayoría, te diría el 90% de los secretarios generales que pidió la palabra salió a plantear exactamente lo mismo, que hay que confrontar con el gobierno, que hay que tener un programa y que hay que tener un plan de lucha. Con lo cual yo avisoro que no en el largo plazo, sino en el corto plazo nosotros vamos a estar discutiendo eso, ya sea el 22 en el Congreso, nosotros lo vamos a plantear, que se discuta en el Congreso de la CGT el 22. ¿Un paro? No será, sí, estamos planteando dos cosas, un paro nacional, estamos planteando un plan de lucha que contemple un paro nacional y que para nosotros no puede exceder del mes de septiembre. Y segundo, estamos planteando que para cuando hagan, porque algún día van a tener que hacer la audiencia para el aumento de tarifa, hay una gran movilización nacional y sea el movimiento obrero el que encabece esa gran movilización nacional para retrasar las tarifas. Es una vergüenza que la suba salvaje que le pusieron al gas y a la electricidad la hayan tenido que hacer las organizaciones intermedias, los jueces, y el movimiento obrero estuvo ausente de toda esa política. Palazzo, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. Desde que se conoció el informe de la UCA, que habla de 1.400.000 nuevos pobres desde que asumió Mauricio Macri, esta semana hubo una noticia bastante elocuente, digamos, para hablar en estos términos. El rector de la UCA, Víctor Manuel Fernández, comentó que hay ciertos empresarios que aportaban plata a ese observatorio de la UCA y hoy no lo están haciendo. ¿Cree que hay algunos sectores que están buscando ocultar lo que está pasando a nivel social en la Argentina? Y quiero consultarle también si considera que con esta coyuntura actual, ¿cómo considera que le debería ir al gobierno nacional en esta coyuntura actual, si hubiera una elección hoy? El primer análisis, sin que me corresponda, simplemente tomando algunos datos de lo que uno lee, pareciera que la UCA es la más acabada expresión de la bipolaridad argentina. Los que no le creían antes le creen ahora y los que antes le creían no le creen ahora, ¿no? Es una cosa así. Porque ahora, antes no lo tomaba referencia a nadie salvo los empresarios. Ahora los empresarios dicen que no sirven los datos de la UCA. Sirvieron siempre. Nosotros agregamos los datos de la UCA porque fueron citados por el mismo presidente Mauricio Macri, solamente por eso lo hacemos. No, pero yo estoy haciendo referencia a que ahora en el mundo político todo el mundo le cree a la UCA, los que antes no le creían, y los que le creían ahora no le creen. Y estamos los que no le creíamos antes y los que no le creemos ahora, tampoco, Sergio. La metodología sobre todo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, en definitiva, la pobreza claramente, no, los datos tan específicos yo no los voy a tener, pero claramente crece. Cuando vos tenés un país
que tuvo una alza de precios superiores al 40% interanual y las paritarias están entre el 30, 35, 36%, es porque ese dinero dejó de servir para el consumo de los argentinos. Y uno sabe que cuando la inflación le gana los ingresos, donde más golpea en los sectores que menos ingresos tienen. Entonces, claramente tiene que haber incrementado la pobreza. Segundo punto que uno toma de referencia objetiva es la cantidad de empleos. Desde diciembre, porque viste que está la discusión que son 100.000, 200.000, el gobierno que dice que son 10.000, hay un dato que no puede contrastarse con otra cosa que no sea la realidad, y es la cantidad de trabajadores registrados con ART. Entre diciembre del año pasado, cuando asume Macri, y 30 de mayo de este año, hay 89.000 trabajadores menos que no tienen ART. Quiere decir que hay 89.000 empleos menos. Multiplicarlo por el empleo en negro, que se duplica generalmente cuando hay despidos y no los detectás porque no tienen ART, y multiplicar por la caída de los empleos informales o de la economía informal que viven precisamente del empleo que tienen los que tienen empleos registrados. Con lo cual vos tenés 200.000 empleos por lo menos que perdiste, y eso es pobreza. Son dos datos que no se pueden contrastar con otra cosa que no sea la realidad, y la realidad es durísima en ese sentido. Claro. Para eso, usted había dicho cuando fue el cierre del Congreso Nacional Bancario, ahí en Malvinas Argentinas, que Aranguren se vaya a hacer prueba y error con su madre, ¿no? Que lo cual generó una respuesta del ministro, una cosa muy extraña, honestamente. Pero al margen de eso, si quiere repetirlo, a nosotros nos daría un título extraordinario, pero si no quiere repetirlo, no hay problema. ¿Qué le diría hoy a Aranguren, habiendo transitado ya por lo menos 2 meses de eso, o casi 2 meses de esa declaración, de ese congreso? A ver, más allá del improperio hacia la madre, que claramente no está bien, ¿no? Sí. Eso, desde luego, sigo sosteniendo la misma cosa. Es una salvajada, una animalada lo que han hecho con las tarifas, particularmente la de gas en pleno invierno, más allá que todas las tarifas fueron una animalada y una salvajada. Es una salvajada que lo hayan hecho en pleno invierno. Hay hogares que no se pueden calefaccionar, hay pymes que tienen que cerrar porque pagan más de luz y gas que de nómina salarial. En realidad es una salvajada que merece ser revisada, y como mínimo merecería un análisis si debe continuar o no el ministro de su función. Y el segundo hecho, que por lo cual yo lo critiqué, tiene que ver también con que no puede ser ministro teniendo acciones de la empresa con la que tiene que contratar, es decir, está de los dos lados del mostrador. Me van a decir que, bueno, las acciones son poquitas. ¿Qué son poquitas? Era el presidente Shell en Argentina, de quien estábamos hablando. Era una persona que creo que hasta fue denunciada en su momento por haber hecho saltar el dólar comprando dólar en el CBC a precio muy por encima de lo que era el dólar de mercado, inclusive del dólar paralelo, para provocar una corrida cambiaria, y fue denunciado por eso. Entonces, no es una persona que pueda estar ocupando el cargo de ministro a partir de estos 3 hechos. Primero, que haya sido una de las personas que hizo operar ficticiamente el mercado para que hubiera un salto en el precio del dólar. Segundo, porque es accionista de una de las empresas que tiene que contratar como ministro. Y tercero, porque en su función específica, él quizás pueda entender, bajo su lógica empresaria, que el valor de la tarifa es esa. Lo que hay que explicarle, porque en el mundo valdrá eso, pero hay que explicarle que nosotros no somos ni tenemos salarios dinamarqueses para pagar lo que paga un dinamarqués de gas, ¿no? Entonces me parece que no es una persona que debería estar ocupando el cargo de ministro a partir como mínimo de estos 3 conceptos que acabo de volcar. Sergio, una de las últimas, yo por lo menos a veces me genera como bastantes diferencias cuando Cristina Fernández de Kirchner hace hincapié en el movimiento obrero, sobre todo cuando se refiere en términos críticos. Si bien uno tiene muchas críticas, me parece que si hay una intención de construir nuevas mayorías, debería ser con el sindicalismo adentro. Ahora, dicho esto, hay una frase o unos datos que da Cristina Fernández de Kirchner que cuando uno va concretamente al Ministerio de Trabajo, a las estadísticas, en realidad son ciertos, que es, excepto un año, ella dice todos los años, yo digo que excepto un año, las paritarias siempre le ganaron a la inflación, y el movimiento obrero, igual, el tema de ganancias, por ejemplo, era muy duro con el gobierno anterior. Y ahora, donde se perdieron por lo menos 8 puntos de poder de compra, está de alguna manera, por decirlo de un modo elegante,
comprensivo el sindicalismo. ¿Qué reflexión le merece esto, si es que le merece alguna? Comparto tu opinión original, que es que cuando uno pretende construir una nueva mayoría para enfrentar un programa de derecha como el que tiene este gobierno, por ahí debería ser más cuidadoso en cuanto a la crítica, porque es precisamente el movimiento obrero el que puede tener mayor efectividad para combatir las políticas del gobierno actual. Uno ve que el escenario político es muy difuso entre su interna y el análisis bastante prolongado de por qué perdieron la elección, y otros que hablan de la gobernabilidad porque tienen que compartir el gobierno de una provincia con una nación de signo político distinto. La verdad que así como ella tiene críticas hacia el sector sindical, uno las podría tener hacia el sector político. Lo que tiene que tratar de hacer es ver cómo logra la interpretación de su pensamiento en una mesa de discusión y consenso con los sectores con los que tiene diferencias para poder enfrentar las políticas. Lo segundo, claramente eran dos políticas distintas, la del gobierno de Néstor Kirchner o lo de ella con relación a lo que pasa, pero convengamos que fue un gran error del gobierno anterior haber roto su alianza con el movimiento obrero y terminar después con tres CGT divididas, una que le era más afín al gobierno, otra que la combatía y otra que nunca estuvo, que fue la azul y blanca. ¿Por qué? Porque uno no tiene que pensar en función solamente de su gobierno, tiene que pensar si la derecha le ganaba la elección en la Argentina, porque ahora claramente iba a haber un modelo de derecha y otro que tratara de preservar lo que teníamos. Si vos dividiste o jugaste a la división o fuiste parte de la división del movimiento obrero, sabés que hay un tiempo prudencial después que se tiene que reordenar, porque debería haber estado reordenado antes el movimiento obrero para poder confrontarse a un gobierno de derecha. Se lo digo yo entonces, Sergio, obviando a Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo naturalmente responsabilidades políticas muy importantes. Yo veo que una de esas CGT que estaba muy combativa durante el gobierno anterior por tema de ganancias, hoy, este año en realidad, incluso advirtió que si se vetaba la ley de despido se iba a un paro, y no sé usted, pero yo ese paro no lo presencié y hubiese ido con todo gusto a cubrirlo. No sé si me explico algo. Sí, claramente, bueno, se ha priorizado otro objetivo en el movimiento obrero, que era la unidad, y había sectores que no estaban para una medida de fuerza y otros sí estaban, mamá. Nosotros, estando en la CGT, concurrimos a la marcha que se hizo en contra de la ley antidespido y declaramos el cese de actividad a partir de las 13, que era la hora de concentración, con lo cual, bueno, nosotros seguimos teniendo la misma conducta y hemos tratado de ser consecuentes con lo que pensamos. También sé que otros compañeros quizás hayan tenido la intención, por lo que se dio un debate interno en la CGT, pero había sectores que todavía no estaban muy contestes con una medida de fuerza y se priorizó la unidad, y que sea precisamente la unidad del movimiento obrero la que lleve adelante un plan de lucha. Así que esperemos que esta unidad sirva para confrontar. Ahora, el tema de ganancia que ella implica, hay dos cosas. Es cierto que no se está tocando con la misma intensidad. Nosotros estamos planteando una movilización seguramente cuando empiece a tratarse ahora, y la medida fuerte que tenga que tomar mi sindicato por eso la va a tomar como las tomó siempre. No menos cierto también es que el gobierno anterior por capricho no modificó esto. ¿Están pagando igual, más o menos trabajadores de ganancias que el año pasado? El ajuste que hace el gobierno el año a principio de año respecto al mínimo no imponible era una lluvia de verano, porque la paritaria cuando vino, que incrementó los salarios por encima del 30%, terminó devorándose esa actualización. En definitiva, lo que hicieron es lo mismo que hacía el gobierno anterior, se actualizaba todos los años de acuerdo a la paritaria. Entonces, lo que tuviste como una mejora los primeros meses del año, cuando vino la paritaria se quedó absorbido por un agravante, que hubieron más trabajadores que se incorporaron a pagar ganancias, porque se elimina aquel decreto del 2013 que los que ganaban hasta 15.000 pesos en aquel momento no pagaban. Claro. Entonces, al eliminarse y al ponerse un mínimo no imponible de 18.880 pesos para un soltero sin deducciones, lo que hiciste fue incorporar una masa de más de 100.000 trabajadores y jubilados que empezaron a pagar, porque jubilados también empezaron a pagar. Entonces, corríjame, Sergio, voy a hacer un análisis rápido que le hacía Marco Lavalle el otro día. Terminamos, vamos a terminar el primer año de gestión con más trabajadores que pagan ganancias, más desempleo, más inflación, más déficit fiscal, más pobreza, más deuda que el año anterior, y
sin una respuesta clara del mundo político ni hablar, y una respuesta lábil del movimiento obrero. Esto me hago cargo yo de lo que digo. Sí, es un buen análisis el que haces, nada más que, el movimiento obrero se va a unificar el 22 y seguramente una respuesta va a tener, a diferencia del sector político que va a seguir en sus cabildeos hasta meses antes del 2017 cuando sea la elección legislativa. Me gusta la palabra cabildeo, Sergio. La verdad. ¿Crees que hay que institucionalizar el lobby en Argentina? ¿No blanquearlo? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Si no, mirá lo que pasa en Estados Unidos con los lobbies. Terminan presidentes condicionados, terminan presidentes trabajando para las corporaciones. De hecho, existe un mundo de presiones de un lado y de otro. Pero ya a nivel de lobby institucionalizado yo no estoy de acuerdo. Okay. Uno puede presionar, nosotros podemos presionar para que se corrija la ganancia, para plantear que haya una reforma tributaria que lo dote al Estado de los recursos que no van a pagar los trabajadores por los impuestos y lo cargue sobre otro lado. Habrá sectores que presionan por obtener beneficios para sus sectores, pero eso se da en un marco de equilibrio de presión entre un poder que tiene un Estado legitimado por el voto popular y las diferencias que tienen las actividades, sean el capital o el trabajo. Ahora institucionalizar siempre me sonó a que andan con una valija llena de dólares repartiendo a los legisladores para que voten una ley. Institucionalizar el lobby no me parece lo correcto. Sergio, gracias, como siempre. Gracias, Iván. Un abrazo grande. Sergio Palazzo.